Hoy tenemos a Laura, que nos va a compartir su experiencia como mamá de Mateo. Soy Sonia de Lama. Bienvenidos al podcast de Banner Salud, creado como una ventana a la diversidad funcional. Laura, háblame de ti, háblame de Laura, cuéntame. Pues mira, soy Laura, tengo 39 años, que ya escuecen. Me dedico a escribir, soy periodista y ahora concretamente escribo artículos de branded content, hago publicidad para marcas en distintos medios. Además tengo 2 hijos, una nena de 5 añitos que se llama Carlota y un nene de 8 añitos que se llama Mateo y que tiene un diagnóstico de autismo. Mateo es autista. Estás aquí porque eres la mamá de Mateo. Y me gustaría que volviésemos atrás, que pudiésemos rebobinar en el tiempo. Y hace 8 años, no sé si todavía estarías embarazada, habría nacido ya Mateo. A puntito, ¿no? Sí, estaba a puntito porque, bueno, hace 9 años estará a puntito porque 9, fue, claro. Exacto, en mayo. Hace 8 años él ya tenía 6 meses y ya era una época intensa. Pues cuéntame un poco cómo recuerdas aquella época. Aquella época la recuerdo como muy difícil, porque por mucho que tú tengas una idea de la maternidad que luego, por supuesto, no se corresponde, en el caso de Mateo esto era todavía más evidente. Yo veía a otras amigas que habían tenido hijos y que no tenían estos problemas que tenía yo, como por ejemplo que el niño no dormía en todo el día, por la noche también se despertaba muchísimo, no lo podía dejar con otra persona que no fuera yo, por cualquier cosa tenía unos berrinches que eran incontrolables. Entonces yo veía a otras amigas con bebés de la misma edad y yo decía, ¿por qué con ellas es más fácil? ¿Qué pasa aquí? Pero claro, lo típico, pues cada niño tiene su carácter, cada niño tiene su temperamento y ya está. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, sí que es verdad que las diferencias empezaron a ser más notorias. Por lo menos para mí, porque para el resto de gente todo estaba normal. ¿A qué edad fueron estas diferencias importantes para ti? ¿O qué te hizo, no sé, qué te movía dentro que pudieras pensar, aquí está pasando algo en el desarrollo de Mateo? Pues mira, para mí la clave fue el año. Con el año, a mi casa, por ejemplo, era muy difícil que vinieran invitados. Fíjate, un bebé de 1 año que parece que es súper fácilmente controlable, que está ahí, tampoco hace mucho, pues en mi casa era muy difícil que vinieran personas, porque llegaban las personas y él se ponía a llorar, se escondía, no estaba a gusto, cuando se iban el malestar todavía le duraba un tiempo y decías, no puede ser tan difícil que venga un amigo a verme, pues sí que era muy difícil. Y entonces empiezas a evitar esas situaciones porque no sin te querer, compensan, claro. A lo mejor sin darte cuenta. Efectivamente, dices, es que por pasar un rato contigo, luego voy a estar yo 7 horas con el niño súper alterado. Y entonces empiezas a ir evitando ese tipo de situaciones. Entonces yo me daba cuenta de eso, de que no podía hacer cosas que otras personas hacían, como ir a comer a un restaurante. Es que había personas que iban a comer a un restaurante y dejaban al nene en el carrito y el nene pues se entretenía con algo, a lo mejor protestaba, pero bueno, era algo fácilmente controlable. Pero yo no podía, yo decía, es que no me vale la pena ir a comer a un restaurante porque estoy todo el rato con él de pie en brazos, no hay manera de que se calme, se notaba que no estaba a gusto, que no era ahí donde quería estar. Entonces yo empezaba a ver ese tipo de cosas. O, por ejemplo, cuando quedaba con alguna amiga por la calle, porque al final decidimos que lo más fácil era vernos en la calle, en un territorio neutral, que Mateo no sintiera que le estaban invadiendo su espacio. Y a lo mejor una amiga quería cogerlo en brazos y no había manera. No había manera, o sea, era como un rechazo absoluto. Todas esas cosas a mí me hicieron darme cuenta de que había algo diferente, claro. Y entonces lo dije. En mi casa dije yo, Mateo, algo le pasa, no es normal. ¿Lo dijiste, lo compartiste con Kiko? Con mi marido. ¿Con más familia? Exacto, con mis padres, que son los abuelos de Mateo, que siempre hemos estado muy, muy unidos. Y me acuerdo, mi padre siempre recuerda esta frase, porque yo a mí tengo cierta destreza para buscar información en internet y saber discernir qué son datos correctos. Tú ya recurriste a internet a buscar sí, al final qué pasaba, ¿no? Exacto, lo típico que pones síntomas, llora cuando le coge otra persona, evita el contacto con otros, en el parque no muestra ningún interés por jugar con otros niños. O sea, tú no buscabas nada en concreto, ponías y escribías síntomas. Las cosas que yo observaba que estaban pasando, efectivamente. Y poco a poco, pues de un lado a otro, pues acabé llegando a un artículo donde hablaba del síndrome de Asperger. Y me acuerdo que se lo dije a mi padre un día y digo, mira, papá, es que esto del Asperger me cuadra un montón con Mateo. Y me dice, mi padre dice,
¿cómo un nieto mío va a tener una cosa con un nombre tan raro? Me dijo eso. Y yo, bueno, pues nada. Y tuve esa época de soledad en la que nadie le daba crédito a lo que yo estaba diciendo, solo mi marido, porque decía, bueno, pues si tú lo dices habrá que ir viendo, pero es muy Y pequeño. fue más tu preocupación que la de tu marido. O sea, sí que sientes que tú fuiste el motor de... Sí, pero esto yo creo que las parejas al final se equilibran. Yo siempre me preocupo por todo y él no, y entonces pues estamos medio preocupados. Porque yo estoy un 100 y él un 0. Sí, exacto. Eso el equilibrio. Con cualquier cosa de la crianza nos está pasando así que fenomenal. Y eso, y entonces me acuerdo que antes vivíamos en Madrid, en esta época vivíamos en Madrid sin familia. Y en Madrid estaba una cosa que se llamaba las revisiones del niño sano. Entonces, cada X meses tenías que ir a la revisión con tu pediatra. Entonces, me acuerdo de la revisión de los 2 años, porque fue muy importante, ya que fue la primera vez que yo le verbalicé a la pediatra mi miedo concreto de, yo creo que Mateo tiene autismo. Y la pediatra me dijo, dice, ¿qué va? O sea, tratándome casi de loca, como a veces nos tratan las pediatras. Dice, ¿qué va? ¿No ves que si tuviera autismo no te miraría a los ojos y no respondería cuando le llamas? Eso me dijo. ¿Y qué fue lo que te...? Claro, ahí me quedé y por un lado pensé, bueno, si lo dice ella, que es la relajó? doctora, claro, digo, ella sabe más que yo. Y me dijo, lo que tienes que hacer es apuntarlo a la guardería. Eso me dijo. Porque en aquel momento no estaba escolarizado. En aquel momento no estaba escolarizado, ahora ya tiene 2 años y en esta época lo que pasaba era que era muy difícil llevarle a cualquier sitio. No podíamos ir a casa de un amigo. Mira, me acuerdo con 18 meses intentamos ir a casa de unos amigos, bajamos del coche, llamamos al telefonillo y estuvimos como 1 hora y media en el rellano porque no había manera de que el niño quisiera entrar en la casa. No había manera. Ellos salían, le hacían alguna broma, pero no quería entrar. Pues eso nos pasaba con casas de amigos, nos pasaba con parques que no habíamos ido nunca, con cualquier sitio que no fuese fuera... nuevo, que no estuviese, que él no controlase, ¿no? Que no estuviese dentro de su territorio, quizás. Efectivamente. Y en ese momento no sabíamos lo que sabemos ahora, porque si en ese momento lo hubiéramos sabido, si hace años alguien nos hubiera dicho, pues mira, es que a lo mejor lo que le pasa es esto y necesita anticipación, pues le habríamos dicho a estos amigos, como hacemos ahora, oye, haznos un vídeo de tu casa que se lo podamos enseñar y así ya no va a un sitio que no sabe qué es. Podríamos haber hecho eso, pero no teníamos las herramientas en esa época. ¿Y cómo te sentías? O sea, ¿qué generaba en ti toda esta inconformidad, ¿no?, de Mateo con vuestro estilo de vida? Al final no tuvisteis que cambiar muchas cosas. ¿Y cómo te afectaba a ti? Me sentía muy frustrada y efectivamente tuvimos que cambiar muchas cosas. Fíjate, si tuvimos que cambiamos de ciudad, porque nosotros estábamos en Madrid viviendo, trabajábamos allí y no teníamos familia y era muy difícil no tener un momento de decir, quédatelo una tarde o quédatelo media hora que me duche tranquilamente. Alguien fuera de casa que pudiera estar con Mateo y que no tuviéramos que estar nosotros día y noche todos los días. Entonces decidimos cambiarnos de casa y venirnos a vivir a Valencia cerca de mis padres, porque era muy difícil. De verdad que no es, yo sé que lo sé porque tengo otra hija, sé que es difícil la maternidad, pero era un paso más. No era simplemente es un bebé que reclama, no, había algo más. Entonces no podíamos estar sin ayuda. Entonces ese fue el cambio, venirnos a Valencia. Y me sentía con muchas dudas porque yo veía comportamientos que respondían a lo que yo pensaba que era un perfil autista, pero nadie me lo confirmaba. Y que, no sé, para gente que nos esté escuchando, que pueda encontrarse en ese momento que tú ya pasaste en aquel momento, ¿qué 3 síntomas o qué 3 características te ayudaron a ti a decir, lo tengo claro? Vale. Mira, al margen de las características de Mateo, que ahora puedo decirte 3, lo más importante es la intuición. O sea, ya desde mi punto de vista, yo creo que cuando una madre dice a mi hijo le pasa algo, hay que hacerle caso, por lo menos ver si tiene razón, pero darle la oportunidad, no decir, no, son cosas de madre primeriza. Si una mujer, una madre, tiene esa intuición, hay que ver si responde a una realidad, como en mi caso sí que fue. ¿Y te encontraste con muchos no? Sí, el de la pediatra, el de un psicólogo bastante conocido al que acudimos y todo le parecían síntomas normales de un niño de 2, 3 años.
es que llora cuando la carretera está cortada y tenemos que desviarnos, ir por otro camino a tal sitio, es que se pone a llorar en el coche. Es que eso es normal, nos decían. Lo que tenéis que hacer es cada día llevarlo por un sitio diferente hasta que se acostumbre. O sea, la pediatra, el psicólogo en cuestión, sí que me encontré con varias personas que decían que no. Entonces, cuando te dicen que no, pues durante a lo mejor unas semanas te relajas y dices, es que ellos son los profesionales, pues vale, voy a hacerles caso. Pero luego algo pasa que vuelve a encenderse ahí la alarma y a decir... Tu fuego, ¿no? Exacto, exacto, no, o sea, es que esto no es normal. Y me preguntabas por 3 cosas. La primera, para mí, las relaciones con iguales. Prácticamente todos los niños y niñas, cuando van a un parque y lo sientas en el suelo, si hay un niño que tiene juguetes, pues coge los juguetes del otro niño, se pone a jugar, interactúa a su manera, pero interactúa. Mateo, a lo mejor intentabas hacer eso, lo sentabas en el suelo y se iba gateando a otro sitio donde estuviera solo. Eso era bastante significativo. Después también el tema de que otras personas no pudieran ni tocarle, que tú lo notabas, que otras personas le tocaban y no, es que no estaba a gusto. Y luego también en su caso el lenguaje, claro, él cumplía todos los hitos del desarrollo que te dicen para saber que algo va anormal, ¿no? A los 6 meses empezó a gatear, con 13 meses andó, también empezó a hablar con 13 meses. Pero, por ejemplo, una de sus primeras palabras, después de mamá, papá, una de sus primeras palabras fue chimenea. O sea, ¿qué niño con 15 meses te dice chimenea? Aprendió a decir chimenea antes que agua. Entonces, claro, dices, vale, tiene lenguaje, claro que tiene lenguaje, pero ¿cómo es ese lenguaje? Que es algo que también hay que prestar atención, porque sí, efectivamente, habla, camina, pero a lo mejor su psicomotricidad no es como debería ser. Entonces, siempre hay cositas que hay que estar atentos. Atento. ¿Y cuándo llegó el diagnóstico? Pues te voy a contar cómo llegó el diagnóstico porque fue también muy curioso. Nosotros, claro, llegó un momento que nos vinimos a vivir a Valencia y cambiamos de pediatra. Y entonces me acuerdo de un día que Mateo estaba malito y la pediatra, al intentar explorarle, claro, pues Mateo no se dejaba, se puso a gritar y la pediatra me miró y me dice, ¿esto es normal? Y digo yo creo que no, pero es que llevo un historial de personas que no le están dando importancia a este tema, yo creo que a que no es normal. Y me dice, pero contigo también es así, ¿o no? Conmigo, pero yo soy su madre. Y yo le dije, yo veo cosas en Mateo que no estoy tranquila, y esta pediatra fue la primera que nos derivó a salud mental. A la USMIA. A la USMIA, exacto. Entonces, esto se lo agradecí mucho porque eso es lo primero que te permite poder tener un diagnóstico. Entonces, llega la primera visita en salud mental, que por cierto pasaron meses, que eso es otro tema, cómo está el tema de la salud mental en la sanidad pública. Mateo fue por última vez en septiembre y ahora me han dado cita para noviembre, con lo cual un año y 2 meses. O sea, es exagerado. Bueno, la cuestión es que llegamos a la cita con la psiquiatra, es una psiquiatra, nos derivan directamente a ella, y en la primera consulta me dice, yo a este niño nunca le diagnosticaría con autismo. Así, es que te dicen las frases así de categóricas. Entonces, claro, pues te lo está diciendo ya la psiquiatra, o sea, ya no es la pediatra, ya no es un psicólogo, ahora es la psiquiatra. Te está diciendo, yo nunca le diagnosticaría con autismo. Pues claro, te lo vuelves a creer durante una temporada. Y en algún momento eso te hacen dudar de ti. O sea, te hacen dudar, claro, porque te lo están diciendo ya 1, 2, 3 profesionales, te lo están diciendo ya bastantes personas con formación, y dices, a ver, está claro que yo por mucho que busque en internet no puedo saber más que ellos, o por mucho que sea mi hijo, pues es que a lo mejor hay cosas que se me escapan o que veo de manera poco objetiva. Pero bueno, seguimos, aún así, me acuerdo que dijo, es que son cosas que se te quedan grabadas, porque dice, de todas maneras, vale, te vamos a dar otra visita dentro de 3 meses y así tu madre se queda tranquila, dijo. Total, que durante una temporada pues estuvimos con estas visitas cada 3 meses. Y en ese tiempo, porque sí que has mencionado antes que en Madrid no estaba escolarizado, no iba a escuela infantil tampoco, en este tiempo ya empezó la escolarización de Mateo. Pues como todavía no era la edad de escolarizarse, empezó a ir a un espacio de crianza donde compartíamos con otras mamás y papás y con los bebés, pero podíamos estar allí con ellos, ¿sabes? Con 2, 3 años hacíamos eso, porque yo no lo veía a él preparado para estar en un sitio donde yo le pudiera dejar, es que era imposible. Y a ese sitio le costó muchísimo también ir, aunque yo estaba presente. Que ahí fue otro sitio donde yo me di cuenta de las diferencias. Ahí había a lo mejor 10, 15 niños, todos haciendo las mismas actividades, y él a otra, no quiero decir a su rollo, porque tampoco es a su rollo, pero sí que estaba haciendo cosas diferentes. Buscando otros intereses. Trepaba mucho una escalera que había por ahí. Mientras todos los demás interactuaban de una manera, él estaba haciendo cosas distintas y preferiblemente solo. Entonces ahí también lo vas viendo más, es que no se relaciona igual, todos los demás están haciendo lo mismo y él no.
Y entonces un día, bueno, pasó un tiempo, llegó la pandemia y me acuerdo perfectamente de cómo nos dieron el diagnóstico, porque tuvimos una visita con la psiquiatra ya después de la pandemia, pero cuando todavía se hablaba mucho de la incidencia acumulada. Pues a Mateo es que le encantaba aprenderse la incidencia acumulada de Del cada COVID, ciudad de España. del Exacto. momento. Exacto, o sea, era su momento de relax, ¿sabes? Nos tumbábamos en el sofá con la tablet y decía, vamos a ver cómo están en Teruel. Y yo, pues mira, 114 por cada 100.000, tal. Y se lo fue aprendiendo hasta el punto de que se sabía la incidencia acumulada de toda España. Y me acuerdo cuando fuimos a la psiquiatra después de eso, que seguía con la misma cantinela de que no era autista, y le dije, pregúntale la incidencia acumulada de la ciudad que quieras. Y se quedó. Yo le digo, es que ahora mismo es su interés, o sea, saber los datos de cómo está el país en cuanto al coronavirus. Y ahí me dice, claro, es que es un interés bastante peculiar para un niño de 4 años. Y yo dije, sí, ¿verdad? Y dice, es verdad que le veo rasgos. Y le dije, pues mira, si le ves rasgos, por favor, ponme en tu ordenador o donde sea, ponme ya el diagnóstico, porque esto me va a ayudar muchísimo cuando él vaya al cole, que pueda tener sus apoyos y que los profesores, profesoras lo puedan saber, porque Claro, si no... que tu preocupación realmente no era tener un diagnóstico. ¿Cuál era tu preocupación? Mi preocupación era que él tuviera unas necesidades que no se cubrieran, porque si no tienes un diagnóstico, pues es muy difícil que se cubran. Entonces yo quería que él tuviera un papel donde lo pusiera para que ya no fuera, es que su madre dice que no sé qué, no, es que lo pone aquí en este papel de la Seguridad Social, que es autista. De Pero hecho, ni siquiera te hizo falta el diagnóstico para la intervención, porque tú ya habías ido buscando recursos antes. efectivamente. Cuéntanos un poco esa parte, porque claro, es verdad que si te llega un diagnóstico, dices, con esto yo sé, o alguien me va a decir que igual necesito una intervención terapéutica X. Efectivamente. Pero tú buscaste igual de nuevo, acudiste a Internet, no lo sé, ¿cómo hiciste? Mira, esto me acuerdo perfectamente, porque acudí a Internet y puse Habilidades Sociales Valencia y lo primero que me salió fue Centro Banner. Me acuerdo perfectamente. Me acuerdo de ese día, que además viniste a ver el centro, sí, y nos conocíamos de antes porque habíamos coincidido. Exacto, me salió Centro Banner y me puse a investigar como buena periodista que era el Centro Banner y de repente me apareces tú y yo digo, pero sí, yo la conozco a Sonia, porque le habías dado una extraescolar a Mateo en el cole donde iba antes, exacto, totalmente. Efectivamente. Y entonces ya al ver que ya te conocía, pues te llamé y empezamos a venir al Centro Banner. Y para mí eso fue un súper progreso, porque estábamos en la época en la que era muy difícil sacar a Mateo de su entorno conocido. De su zona de confort. Exacto, de su zona de confort. Él venía aquí y empezó a tener rutinas, no solo las actividades que hacía aquí, sino el previo, venir, el autobús, que veníais en transporte público, me acuerdo, es verdad. Y lo de ducharse, porque él se duchaba aquí. Y todo eso pues le iba dando una autonomía y le iba un poco abriendo su universo de personas, de actividades, y le vino muy bien en ese sentido. Es verdad. Sí, la verdad es que sí. Era muy pequeñito, de 4 o 5 años, 6. Es curioso porque normalmente la parte terapéutica viene a raíz de un diagnóstico, ¿no? Pero en tu caso tú buscaste porque había necesidades que querías cubrir. En mi caso fue al revés, porque lo normal es que a una persona le digan, en este caso, tu hijo es autista, pues mira, lo que necesitarás será logopedas y procede, que no siempre, terapia ocupacional, no sé, a cada persona le marcan su intervención, pero en mi caso fue al revés. Primero fui yo la que casi suplicó el diagnóstico y luego yo busqué las intervenciones por mi cuenta, sí. Esto me da miedo también porque yo, vale, reconozco que pues eso, pues puedo buscar información, tengo ciertos conocimientos, pero otras personas que no, que les dejen un poco a su suerte, me da bastante miedo porque la evolución de cualquier neurodivergencia creo que depende muchísimo de lo que se haga en las edades más tempranas. Creo que tiene una parte genética importante, pero el ambiental también me parece imprescindible. Entonces, la intervención y tener la información y el conocimiento son fundamentales. Además, bueno, esto lo sabrás tú mejor, los primeros años el cerebro tiene más plasticidad, ¿no? Totalmente, claro. Sí. Todo el tiempo que pasa que no intervenimos, pues luego a lo mejor es más difícil. Y me da un poco de miedo. El enriquecimiento ambiental es fundamental. Claro. Entonces, sí, ese tema sí que me da miedo. Y ahí sí que ya había una escolarización. Sí. Que yo te recuerdo como bastante preocupada con el momento de elegir, ¿no? La opción educativa que pudiera quizá cubrir mejor las necesidades de
de Mateo. Yo creo que si para cualquier persona buscar un cole para sus hijos es una situación muy complicada, porque ninguno te parece lo suficientemente bueno, cuando hay necesidades especiales, imagínate, porque necesitas tener la garantía de que se va a comprender y a respetar y a trabajar en su condición. Y no siempre sucede, incluso se ven casos muy graves. Entonces, claro, da mucho miedo el tema del cole. Entonces, primero busqué un cole muy pequeñito que simplemente con que me dejaran estar con él en la adaptación para mí era bastante, no necesitaba nada más, pero luego sí que es verdad que llegó la pandemia y ahí ya me di cuenta de que ese cole tampoco estaba cubriendo sus necesidades y busqué otro cole público, porque desde mi experiencia es verdad que los coles públicos son los que más medios tienen. Y eso es verdad, al final, por lo menos con un diagnóstico, pues tienes unos recursos que Sí. por lo menos te van a valorar y va a haber ahí unos apoyos. Entonces ahora, Mateo, en el entorno escolar, ¿cómo está? Pues estaba muy bien, muy contento porque tiene amigos, no solo compañeros. Este es el primer curso, ahora está en tercero de primaria, que realmente él siente que tiene amigos a los que invita a casa a comer y pasamos el día, y él también va a casa de amigos, juega fútbol con ellos por las tardes. O sea que para mí eso es lo más importante que nos ha dado el cole, más allá de lo que pueda Lo aprender. curricular. Efectivamente, que nunca me ha preocupado. Que al final un colegio no solo es lo curricular, ¿no? Efectivamente, y para mí que él tenga relaciones sociales, pues es el mayor éxito que puede tener él en el colegio, y que esté tan contento, que hable tanto de sus amigos. ¿Y cómo es, Laura, vivir ahora mismo con un niño de 8 años con autismo? Pues mira, la vida con una persona autista es como la vida con otra persona no autista, o sea, como la vida con cualquier otro niño, pero con muchísima, muchísima estructuración en los días y sobre todo muchísima anticipación. Nosotros cada día sabemos lo que vamos a hacer al día siguiente. De hecho, mi casa tiene una pared donde a mí me hubiera gustado poner cuadros, pero lo que tengo son 2 pizarras enormes llenas de calendarios, fotos, explicaciones, todo muy visual, y ese es como el lugar donde va él cuando necesita consultar qué pasa la semana que viene en el cole, los carnavales que llegan ahora, pues qué consigna va a tener que llevar cada día. Todo eso está todo súper estructurado en nuestra casa. Y lo puedes saber con anterioridad porque está todo a su disposición. Efectivamente, esa es mi principal lucha también en el colegio. Porque... ¿Y me puedes contar un poco cómo has llegado hasta aquí? Hasta este nivel de... Pues la ayuda de los profesionales es que es inestimable. Contigo, que me enseñaste muchísimo también sobre la anticipación cada vez que venía aquí y preparabas la sesión con él de, pues mira, primero haremos esto, luego esto. Su pizarra. Su pizarra, efectivamente. Y también con los psicólogos. Yo tuve la suerte de conocer a un psicólogo, Daniel Millán, que su visión sobre el autismo me abrió una luz, porque él tiene una visión donde no trata en ningún momento a la condición ni de manera despectiva, ni de que sea un problema, para nada. Es otra manera de procesar y hay que acoplarnos a esa manera y ya está. Entonces, a mí su visión me ayudó muchísimo a decir, vale, Mateo es autista, pero pues ya está, vale, es autista, le vamos a ayudar a ser autista. Y porque actualmente, además de esta planificación o de esta agenda, calendario, anticipación de todo, terapéuticamente, ¿cómo es la vida de Mateo? Pues mira, Mateo, terapias como tal, ahora mismo no va a ninguna. Yo voy a la psicóloga una vez cada 15 días y ella le cuento qué problemas hemos tenido, qué situaciones, siempre hay algo, es verdad. Yo digo, madre mía, nunca se acaba aquí de pagar, porque siempre hay algo. Entonces ella me da las herramientas que yo aplico en casa el resto del tiempo. Y alguna vez que es fiesta o que está malito, no ha ido al cole, Mateo viene y le cuenta sus problemas, ella le da soluciones. Una de las últimas veces que fuimos, Mateo se hizo una lista de todos los temas que quería tratar con ella y estaba ahí en la consulta y los iba tachando, vale, este ya está, vale, este ya está, vamos a pasar al siguiente, vamos a pasar al siguiente. O sea, ahora, básicamente, en estos momentos, su terapia es esa, ir a la psicóloga. ¿Y no te sentiste, no sé, con miedo quizá cuando cortaste las terapias de Mateo? Claro, sí, porque pensé, claro, me acuerdo que tú me llamaste un día y me dijiste, Laura, es que yo creo que Mateo ahora necesita dar un paso más. Y ahora, más que venir a Banner, en este momento de su vida, él necesita hacer extraescolares con los niños de su clase. Me acuerdo que me lo dijiste así. Total.
Y yo pensé, uff, no, porque eso me suponía un paso más, un esfuerzo más. Yo ya tenía las cosas muy claras y ahora era otro trabajo, Un cambio. un cambio, efectivamente, pero tenías razón, realmente era lo que necesitaba y así fue. Y de Y hecho, hoy está en el equipo de fútbol, ¿no? efectivamente, ahora juega fútbol 4 días a la semana, sí, entrena muchísimo, también hace ajedrez y también música. O sea, la agenda la tiene, es muy A tope. difícil encontrarle un hueco libre, pero actividades que le gustan y que le llenan y que le aportan. Y también con muchísimo cuidado de que, por ejemplo, hay que conocerle, ¿no? Si un día tiene partido de fútbol, intentar que una mañana él tiene partido de fútbol, pues esa tarde tiene que descansar. O sea, no le puedes llenar de hoy tiene un partido de fútbol, pues por la tarde me voy con amigos a un plan. No, hay que conocerle y saber que él siempre lo dice, yo tengo la batería como el móvil, se me va descargando y me necesito recargar. Ayer hicimos una actividad de música un poco lejos de casa, tuvimos un paseo muy largo y volviendo me decía, mamá, estoy al 10% y me voy a apagar. Y yo, no, aguanta, 8%, me iba avisando. Llegamos a casa y tenía el 5%. Por suerte se pudo tumbar en la cama y se recargó. Pero si no hubiera estallado. Pues te anticipa. Sí, ella me lo dice. Aparte de estas diferencias con respecto quizás a otro niño, la vida con Mateo como familia, está también su hermana, Sí. está papá, estás Sí. tú, están los abuelos. Sí, su vida es perfectamente normal, excepto en determinadas situaciones. Que todos conocéis, me imagino, que al final quien convive con Mateo no solo eres tú, no... Efectivamente. Incluso la hermana pequeña. También. La hermana pequeña de momento es más ajena, ve ciertas cosas, pero todavía no nos hemos sentado con ella a hablar porque tiene 5 años. Es pequeña. Además de ser pequeña, está en fase de chinchar a su hermano, entonces tampoco quiero que tenga información que utilice para hacerle rabiar. Que claro. No. Pero el resto de la familia estamos súper concienciados porque es que al fin y al cabo es con quien vive. Él vive conmigo, con su padre, con mis abuelos prácticamente también. Entonces, mucho trabajo. Es que el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. A él no le tenemos que pedir esfuerzos por adaptarse. Eso es súper importante. ¿Verdad? O sea, somos nosotros los que tenemos que hacer el esfuerzo en comprender. Efectivamente, él ya vive todo el rato en una situación de alerta. De alerta, efectivamente, y de estar en un entorno que no está preparado para su manera de procesar. Entonces, yo siempre he tenido claro que en la calle va a haber muchísimas cosas que no voy a poder controlar, pero casa tiene que ser su espacio seguro. Para mí eso es fundamental. Entonces, él en casa puede tener las cosas como necesite. De hecho, su armario está etiquetado. Pantalones largos, suéteres, para yo decirle, Mateo, vístete, y él sabe lo que tiene que coger, ¿sabes? Todo eso le da autonomía, los apoyos visuales le dan autonomía. Totalmente. Pero casa tiene que ser su sitio donde esté en paz, donde si no quiere música que no haya, porque el resto de la calle no está así. Claro. Y en este aspecto, como sociedad en general, ¿tú crees que podríamos hacer algo para mejorar la inclusión o la convivencia con diferentes personas que tienen neurodiversidad? Sí. Mira, lo primero que tenemos que hacer es entender que la discapacidad no siempre es visible. Que tú ves a una persona en silla de ruedas y jamás se te va a ocurrir ponerle un rocódromo y decirle, venga, trepa, trepa. Pues no, espero. Sin embargo, con las personas autistas, como no se ve a simple vista las dificultades que tienen, cometemos muchísimos errores. Y desde centros como el colegio, que no debería ser así, pero igual que en el colegio a los niños con silla de ruedas les ponen adaptaciones, también lo deberían tener en cuenta en el caso de las personas autistas. Y, por ejemplo, pues si haces un día una fiesta, no montes una batucada. Te estoy diciendo cosas que han pasado. O no pongas la música a todo volumen. O explícale bien lo que va a pasar y cuáles van a ser los pasos y que no haya sorpresas. Es que a no todos los niños les gustan las sorpresas, que eso es algo que también tenemos que entender como sociedad, que hay niños que no, que necesitan saber exactamente lo que va a pasar y que no quiere una sorpresa, que no quiere que le des un regalo envuelto porque no sabe lo que hay y se puede... Igual no lo quiere abrir, te va a desregular. Sí. Entonces, como sociedad sí que tenemos que entender eso, y mejorar algunas cosas. Que mejorar y que saber que aunque no se vea no significa que no exista. Que no exista. Y que si ves a un niño tirado en el suelo
llorando y pegando patadas, que no te acerques a decir nada. O sea, es que no tienes que decir nada, no te tienes ni que acercar. Yo he tenido que dar algunas contestaciones, y mira que yo no soy de enfrentarme con la gente, pero yo he visto a Mateo desregulado en la calle y personas que se acercan y al final le tienes que decir, señora, es que, claro, Ya. es que, y eso ha pasado Que nos mucho. atrevemos a juzgar cosas que no Efectivamente. deberíamos. Y luego hay otro tema que nos pasa especialmente en Valencia, que yo creo que no todo el mundo es consciente, que es el Las tema fallas. de los petardos. El tema de los petardos es muy fuerte. Para muchas personas autistas es un sufrimiento real. Mm. Nosotros no podemos estar en marzo en Valencia, nos tenemos que ir y nos vamos a Madrid porque no podemos estar. Es que no, es un sufrimiento que tú no quieres para tu hijo. Entonces nos tenemos que ir y parece mentira que la diversión de unos pueda ser el sufrimiento de otros y que nadie se plantee, oye, es que a lo mejor esto habría que darle una vueltecita, ¿no? Con el tema de los petardos. Entonces sí, como sociedad sí que tenemos bastante que mejorar, aunque quiero pensar que cada vez hay una mayor concienciación. Sí, sí, puede ser que sí, lo que falta un poquito más. Efectivamente. Yo en mi caso sí que veo que la gente es muy receptiva, empatizan y también es verdad que les faltan herramientas para cómo... Eso, es que eso me pasa, por ejemplo, con los entrenadores de fútbol, con ciertas profesores, profesoras. Sí, sí, todos son buenas intenciones, pero a la hora de la verdad no saben lo que tienen que hacer. Y también es normal, es que si nadie, Totalmente. claro, nadie te lo ha explicado. Es Entonces, verdad, sí, falta a lo mejor esa formación de base. efectivamente. Y para ir concluyendo, Laura, ¿cómo visualizas a un Mateo de 37 años? ¿O cuántos has dicho tú? 39. Pues me hace mucha gracia porque con mi marido a veces nos reímos y le digo, es que nos imaginamos haciéndole el ¿Os lo habéis planning. imaginado? O sea, Sí, que sí, es nos un lo ejercicio. imaginamos, te lo prometo, nos lo hemos imaginado porque como cada noche nosotros hacemos una pizarra con lo que vamos a hacer al día siguiente, pues a veces bromeamos y decimos, mira, yo me estoy imaginando, mira, mañana entras a trabajar a las 10, Mateo, a las 2 sales, luego tienes reunión, entonces nos imaginamos así, pero no creo. O sea, yo a Mateo lo veo muy funcional, no tengo ni idea de cómo puede evolucionar. Sí que sé lo que me gustaría que fuera de mayor y es ¿Qué te gustaría? feliz. Solo quiero que sea feliz. Por lo demás, que sea lo que él quiera ser. Pero feliz es lo único que sí que me gustaría. Y no tengo ni idea de cómo será el futuro. Es verdad que el futuro puede asustar un poco, pero hay que ir día a día. Bastante tenemos con el presente. Totalmente. Como para ir, ¿verdad?, adelantándonos. También sí que me gustaría decir que también hay momentos muy divertidos. O sea, hay momentos súper divertidos con él. De hecho, en general, o sea, nos lo pasamos bomba con él. Es que es, ya te digo, es un niño pues adorable, tú lo conoces, muy divertido, da gusto vivir con él y tiene a veces salidas que te partes de risa, porque a veces se olvida un poco su literalidad, ¿no? Digamos, él prefiere la manera de hablar así más directa. Entonces me acuerdo hace poco que le pregunté, oye Mateo, ¿a ti te gusta tu cole? Y me dice, sí, claro. Dice, lo que no me gusta es ir. Digo, claro. Pues ese tipo, El edificio me gusta, ¿no? lo que es la estructura, o sea, creo que está bien. Pero ir me queja menos. Entonces él tiene a veces ese tipo de salidas que te hacen gracia. Hace poco también, esto fue el otro día, había un entrenador de fútbol que no le gustaba mucho, pero era el segundo entrenador. Y le digo, Mateo, tranquilo porque la voz cantante la lleva el otro. Y le digo, por cierto, la voz cantante es una expresión que significa que es el que va a dirigir más el entrenamiento. Y me dice, mamá, a mí no me puedes hablar así. O sea, a mí háblame con las ideas claras. A mí, eso cuando tenga 12 años, me dice. Por la frase hecha. Sí, por la frase hecha. Son cosillas que a veces se nos olvidan. Me acuerdo del día de que tú le dijiste flipo en colores. Sí, ese día habíamos venido a Banner. Mira, él iba con bici con ruedines y ya estaba perfectamente preparado para no llevar ruedines. Pero no le costaba deshacerse. Claro, le costaba deshacerse de los ruedines porque era un cambio y como todo cambio le cuesta. Para bien o para mal, todos los cambios son difíciles, ¿no? Entonces vinimos aquí a Banner y estuvo practicando y fue sin ruedines súper... O sea, fue fenomenal, no se cayó, nada, todo perfecto. Y por la noche nos acostamos y me dice, mamá, ¿me has visto ir en bici? Y digo, sí, sí, ha sido sin ruedines. ¿Y qué has pensado? Me dice. Y yo digo, pues he flipado en colores, Mateo. Y me dice, ¿qué es eso? ¿Qué es flipar en colores? Perdona, flipar en colores es que algo es muchísimo, es que es muchísimo, ¿sabes? He flipado muchísimo. Y me dice, sí, o sí. Dice, pues ¿sabes qué, mamá? Y yo, ¿qué? Dice, que yo a ti te quiero en colores. Y yo, qué bonito. Llorando. Sí, es que sí. Tiene esas salidas. Sí, ellos lo llevan a su terreno, que no entienden la frase hecha, pero le dan su sentido. Sí que me gustaría para la gente intentar, o sea, cuando la gente tiene un diagnóstico, que se olvide del diagnóstico y que se centre en la persona.
A ver, no olvidarse del diagnóstico, porque el diagnóstico es fundamental para poder tener las ayudas, las terapias y Los lo que haga apoyos. falta, efectivamente, pero tu hijo pues es Javier, Lucía, no, tu hijo no es TEA, parálisis cerebral, no, o sea, la persona es la persona. Y de hecho, me acuerdo, es que eso lo pensé el día que conseguí que la psiquiatra, después de decirle la incidencia acumulada de Cuenca, nos diera el diagnóstico. Esa noche yo pensé, mira, ya tengo el papel, y le miraba a dormir y pensaba, esto no cambia nada, no cambia nada, es el mismo niño de ayer y es el mismo niño de mañana, y es mi hijo Mateo al que quiero con locura. O sea, que el papel no me cambia nada en cuanto a quién es él y mi relación con él. Totalmente. Sí que me gustaría... Eso es súper importante. Súper importante. También entiendo que hay distintos tipos de diagnósticos, distintos tipos de realidades y que no en todas se pueda a lo mejor tener esta visión. Y soy muy consciente de ello y quiero empatizar con esa situación también. Sí que es verdad que hay ciertas condiciones que es importante decir, vale, ya está, o sea, es una condición, pero él sigue siendo la misma persona. Mateo. Y le voy a querer igual, ponga que es autista, ponga que no es autista. Y hoy hemos hablado de Mateo, que eso también es importante decirlo, que es para que si tu experiencia le puede servir a alguien, y con la idea de concienciar y dar visibilidad de la vida plena que tenéis vosotros, claro, como familia, y él como Mateo. Y en concreto, dentro del autismo, claro, es que cada niño es un mundo. O sea, no porque yo haya dicho rasgos que otras personas no vean significan que es más autista, menos autista. No, es que en el caso del autismo no hay dos iguales, es que no hay dos iguales. En general, no hay dos personas iguales. Claro, efectivamente. Por eso yo sé que es tan difícil de diagnosticar, pero al fin y al cabo, pues tú tienes que saber cómo es tu hijo y ya está, y atender a sus necesidades más allá del diagnóstico, que sí, que es fundamental y que hay que pelear para conseguirlo, porque es lo único que te va a permitir tener las ayudas. Pero no puedes olvidar que tu hijo sigue siendo tu hijo. Totalmente. Y que eso no empaña quién es tu hijo. A ver, lo entiendo, las personas que dicen, para mí fue un duelo cuando tuve el diagnóstico, pues lo siento y les entiendo, pero no puedo decir que me sienta identificada con eso. Claro, en tu caso fue diferente. Exacto, efectivamente. En mi caso, para mí no fue un duelo, fue un alivio. Fue una respuesta a todo lo que yo veía diferente, pues mira, tenía un nombre y le pasa a más gente y nos van a ayudar estas personas y estas. Porque eso sí que es importante. Sí. Contar con profesionales que te ayuden. La red de apoyo, tanto de familiares como de profesionales y amigos que te acompañen y profesionales de distintos ámbitos, totalmente. Efectivamente. Pues nos quedamos con ese Mateo de 37 años preparando su horario y siendo feliz.